Dios te bendiga, amado hermano. Qué bueno que estamos aquí una vez más para en esta ocasión impartir la lección número 8. Con el tema Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Está basada en el texto áureo de 2 Corintios capítulo 10 verso 4 que dice: porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La verdad práctica, detrás de las apariencias hay una batalla espiritual invisible contra la iglesia. Padre, gracias por esta lección que vamos a impartir en este momento. Bendice a los hermanos que van a disfrutar de ella. Úsame, Señor, para traer palabras de vida. Permite que los amigos que puedan escuchar esta palabra también nos edifiquen y nos nutran espiritualmente a todos, Señor, para bendición de tu reino y para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, es una lección bastante interesante. Uno no puede luchar contra lo que no conoce, ni enfrentar de manera correcta a aquello que no sabe cómo debe hacerlo. Por eso es importante esta lección, hermano, porque muchas veces en el deseo, todos tenemos el deseo de tener una vida cristiana victoriosa. Es el anhelo de nosotros. Y a veces uno se siente ciertamente frustrado o quizás confundido y se pregunta qué yo no estaría haciendo bien, por qué no logro los mismos resultados que otros. Pero hay una batalla que tenemos que conocer cómo se desarrolla, quiénes la hacen y cómo enfrentarla. Y en esta lección de hoy, hermanos, vamos a aprender un poco más acerca de ese mundo espiritual, acerca de esas situaciones que se dan y que la palabra de Dios nos lo revela, con el firme propósito de capacitarnos tanto a usted y a mí para que como creyentes podamos disfrutar mejor en la vida espiritual y comprender mejor el escenario de las situaciones que se dan. El apóstol Pablo, hermano, un siervo de Dios con suficiente experiencia para hablar de este tema, nos trata acerca de la importancia de que tenemos de conocer las astutas trampas de nuestro enemigo. Satanás es real, el mundo espiritual es real. No es para que nos abrumemos, como yo le digo, y tengamos miedo de vivir, de existir, y veamos ahora demonios en todos lados. Pero no podemos ir al extremo de creer que la vida está exenta de la influencia espiritual, de las huestes, de maldades, así como está influenciada y puede ser influenciada por los ángeles que Dios ha dispuesto para ministrarle a su pueblo. También hay esferas en la vida que pueden ser influenciadas por el lado contrario de los ángeles que cayeron. Entonces, con este tipo de lección, lo que usted y yo, hermano, debemos aprender no es a vivir atemorizado, sino más bien vivir precavido, porque dice que, ¿verdad? Hombre precavido vale por dos, igual las mujeres también, qué bueno. Y dice que guerra avisada no mata soldados. Y si lo mata es por descuidado. Lo que Dios no quiere es que ni tú ni yo nos descuidemos en nuestra vida espiritual para que tengamos el éxito que Dios quiere que tengamos como creyentes. Mire, esta lección está basada en el libro de Efesios. Efesios es un libro muy práctico, con mensajes muy claros de lo que debe hacer el creyente. Pero al final, el apóstol da un giro total, que es donde nosotros nos vamos a concentrar, y es para enfatizarle a la iglesia de que hay una batalla que tenemos que librar. En los 3 capítulos iniciales de Efesios son teológicos, pero al final de estos capítulos, el apóstol Pablo dice una frase: por lo demás, eso en el versículo 10 del capítulo 6. Por lo demás, esa frase era una frase muy particular que se usaba en los escritos de aquella época, que cuando se introducía en una carta, en un texto, lo que quería decir, a partir de este punto, vamos a tratar un tema diferente al que previamente ya habíamos conversado con ustedes. De manera que cuando el apóstol Pablo pone esa frase, por lo demás, tanto a ti y a mí, a los efesios de aquella época, diciendo, mire, de aquí en adelante, lo que yo voy a tratar, vamos
a separarlo de los temas anteriores porque esto tiene una naturaleza diferente y tienen que verlo desde una perspectiva diferente. Entonces el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Desde ahora en adelante, hermano, el conflicto que él nos va a presentar es un conflicto contra el reino de las tinieblas, el cual será continuo. Aleluya. Y la pregunta es, ¿continuo? ¿Qué significa? Bueno, hermano, que se inició hace mucho. Ese conflicto no comenzó cuando tú y yo nos convertimos. Ese conflicto no comenzó hace 10 años. Ese conflicto comenzó desde que Satanás fue destronado desde el cielo. Ya desde allí hay una lucha en el mundo espiritual. Y la lucha de la iglesia continuará, hermano. Continuará hasta que Cristo venga o nosotros partamos y nos unamos con Él. Pero qué bueno. En el verso 10, Él dice una frase muy importante y es la que nos debe reconfortar. Hay una batalla que pelear. La pregunta ¿es una batalla que está perdida? ¿Es una batalla que está ganada? ¿Es una batalla que puede ser ganada? Entonces, a todo esto el apóstol Pablo da respuesta y nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es la clave, mi hermano. Esta lucha en este mundo espiritual no se puede ganar ni por capacidades intelectuales, ni porque estemos preparados secularmente, ni porque tengamos los recursos económicos para vivir bien, ni porque vengamos de buena familia, ni porque nuestros padres son cristianos, ni porque estamos en una buena congregación, ni porque nacimos en el Evangelio. No. Esta batalla solamente se puede ganar, hermano, en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir esa frase en el poder de su fuerza? Fortaleceos en el Señor. Oiga, el apóstol Pablo dice que debemos buscar la fuerza para poder tener victoria en esta batalla espiritual es en el Señor. A veces yo sé que quizás se quiera refugiar en mí para que yo ore por usted y lo ayude. O quiere refugiarse en la congregación. Eso ayuda porque la oración nos fortalece. Pero la verdadera fe debemos depositarla es en el Señor. Y es en el Señor. Y solamente en el Señor que debemos recibir de Él la fuerza necesaria para afrontar los retos y las dificultades que se desarrollan en la batalla del mundo espiritual. La expresión el poder de su fuerza es un pleonasmo. El poder de su fuerza, oiga, en el poder de su poder, porque fuerza es poder. El apóstol Pablo que nos quiere hacer mucho énfasis aquí, que entendamos algo, hermano, con mucha claridad, que debemos aprender a depender de Dios, que ese poder viene del Espíritu Santo, que no lo ignoremos, que jamás pensemos, hermano, que vamos a poder vencer el mundo de las tinieblas con nuestras fuerzas. Recuérdese cuando los jóvenes en la historia de Hechos, que van a reprender unos demonios, y ellos dicen, en el nombre de Jesús de Pablo. Y ellos le dicen que conocen a Jesús, pero que a ellos no lo conocían. ¿Por qué, hermano? Porque no es el hecho de mencionar a Jesús. Esos jóvenes están mencionando el nombre de Jesús, pero ellos no habían sido revestidos por el poder de su fuerza. Tú y yo no hemos vencido a los demonios. Quien ha vencido a los demonios es Cristo. Y a veces nosotros como cristianos nos confundimos eso. Bueno, como Cristo venció, ya el diablo está vencido. No, quien venció al diablo fue Jesús. A quien el diablo respeta es a Jesús. A quien los demonios respetan es a Jesús. Si tú y yo no nos revestimos de Él, nuestras almas no tienen ningún poder. Nuestras almas no tienen ninguna incidencia para vencer ese tipo de batalla. Entonces, ¿qué es lo que no se suelta el apóstol? Pero el apóstol Pablo dice, miren, llénense de todo lo que ustedes quieran, pero tienen que revestirse de las armaduras de Dios. Porque es con la armadura de Dios que nosotros podemos vencer en esta batalla. Entonces, hermano,
Por eso el apóstol enfatiza y lo dice claramente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Aquí el apóstol Pablo usa una figura que se llama anáfora. Es una figura literaria, ¿verdad? De hermenéutica. ¿Qué significa anáfora? Bueno, hermano, que se usa una frase repetitiva para darle énfasis a algo. Fíjese que el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, vuelve y repite la palabra contra, principado, vuelve y repite contra potestades, vuelve y repite contra los gobernadores, como dándonos énfasis en que veamos todo eso como algo junto, pero algo separado. Sí, hay muchas fuerzas, hermano, en esta batalla que luchan en el mundo espiritual, no directamente como contra ti o contra mí, sino que su accionar impacta directamente nuestras vidas. Entonces, como esa lucha está, tenemos que mantener, hermanos, nosotros como soldados de Dios, una batalla impidiéndole el desarrollo a las huestes espirituales de maldad que logren tener el dominio y la influencia sobre este mundo, y tenemos que nosotros desde aquí convertirnos en los aliados de los ángeles y de la parte buena del mundo espiritual para que en conjunto, revestidos con el poder de la fuerza del Señor, contrarrestemos y evitemos los avances y las maquinaciones y las artimañas que el diablo, el infierno, los demonios, las huestes se proponen contra la humanidad, porque ese es su trabajo, pensar en cómo lograr hacer daño y destruir el mundo. En el tema número 2 dice la dependencia de Dios. Vamos a enfatizar lo que ya dijimos originalmente. El apóstol Pablo emplea una metáfora militar para explicar lo que subyace en el mundo espiritual. ¿Saben qué? La presencia de todas las molestias en la humanidad es algo real e indiscutible. Pero Pablo aclara en esta lección que la fuente de toda esta maldad no puede haber victoria sin ayuda divina. Y este es el llamado apostólico. ¿Cómo logramos entonces tener victoria? Por el poder de Dios. Ningún ser humano, por mejor cristiano que sea, por mejores condiciones físicas que sea, por mejores condiciones intelectuales que tenga, no puede por sí mismo, hermano, salir victorioso ante los demonios. Ese es un mundo, eso es una batalla que se tiene que pelear a los niveles espirituales, y quienes pueden ayudar en esa pelea son precisamente los seres espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición y las armaduras espirituales que Dios ha establecido para esa batalla. Sin embargo, hermano, los seres humanos no pueden desafiarlo con sus propias fuerzas. Nunca intente creer que usted está tan, por eso dice el apóstol Pablo, mire que esté firme, que no caiga. Tenemos que vivir velando y cuidándonos, pidiéndole a Dios que nos fortalezca y con su misericordia nos proteja. Pero entonces te diría, pero ¿cómo yo lucho? ¿Cómo venzo entonces? ¿Cómo logro una vida victoriosa? Bueno, el apóstol Pablo dice claramente cuando dice en el versículo más adelante, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Esa es la clave. Toda la armadura de Dios. ¿Qué significa, hermano? Que tenemos que usar todos los recursos disponibles que Dios ha establecido en su palabra. Toda la armadura indica que usted no puede quedarse desaforrado por ningún lado, ni descuidado por ningún lado. No puede descuidar la oración, no puede descuidar la adoración, no puede descuidar la lectura de la palabra, no puede descuidar el ayuno, no puede descuidar la meditación, no puede descuidar purificar su vida, no puede descuidar la santidad. Y el apóstol donalista, que no lo vamos a tratar ahora, ¿verdad? Cuando él nos señala acerca de toda la armadura con la cual debemos revestirnos, pero que está ahí escrita. Lo que quiero decirte es que tú tienes que saber espiritualmente, porque no son armaduras físicas que nos vamos a poner, ¿verdad? Que tú tienes que revestirte de toda la armadura y chequearte, ¿qué me falta? ¿En qué parte yo no estoy protegido? Si Satanás viene por el lado de la depresión, me puede destruir. Si Satanás viene por el lado de quererme crear odio, me puede hacer daño. Si Satanás viene para ponerme una raíz de amargura, puede afectar su vida.
la tuya, la mía. Si Satanás viene a ponerme enojo, enemistad entre mis hijos y yo, entonces todo eso, hermano, debemos de cerrarle brecha a Satanás para que él no tenga accionar primero en nuestra vida y tampoco tenga influencia en otras personas a través de un accionar, impedirlo. Vamos a nosotros a convertirnos en opositores ante cualquier manifestación que el diablo quiera hacer en cualquier lugar y que encuentre en nosotros, hijos de Dios, dispuestos a hacerle frente a esta guerra y no permitirle avanzar. Ahora, ¿cuáles son los métodos del diablo, hermano? Pablo comienza aquí a explicar la razón. Estoy en el punto 3 del punto 2. Por lo que el creyente debe fortalecerse en Jesús. La expresión acechanza que usa ahí viene de la palabra griego metodeia. Esa palabra solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento, pero es una idea de inteligencia, artimaña y trampa. O sea, lo que quiere decir que acechanza es que el diablo está esperando ver oportunidades, ver debilidades, hallar situaciones donde nos encuentre a nosotros o a cualquier persona vulnerable para él entonces ahí entrar y atacar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, mis amados hermanos? Mantenernos armados con las herramientas que Dios nos da para detener el avance, aleluya, de toda acechanza, trampa o estrategia que Satanás quiera hacer. Bendito sea Dios. Miren, hermano, el conocimiento de la fuerza del maligno es una poderosa arma, tanto para el ataque como para la defensa. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Satanás crea sus estrategias, pero si tú y yo ya conocemos, primero, desde que sepamos, con el conocimiento que tenemos en esta clase, que hay esa batalla, ya estamos alerta. Primero, Satanás no nos va a tomar de prevenido. Segundo, conocer el enemigo que tenemos, su poder, su capacidad. ¿Cómo actúa? Él no está solo, él está rodeado de muchos espíritus que junto a él organizan y orquestan y traman acciones contra la humanidad y por lo tanto individualmente contra cada uno de nosotros y las personas que habitan el planeta. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? ¿En qué escenario? ¿Es un escenario de desventaja? ¿Es un escenario de ventaja? Bueno, mire, imaginémonos lo siguiente, imaginémonos que tú vas por una carretera que no hay señal y hay una curva peligrosa con derricos, pero tú no sabes nada, está oscuro. ¿Cómo tú crees que tú puedes conducirte mejor y tener más éxito de atravesar esa travesía si previamente a ti te dicen, mira, eso es una loma, eso tiene de rico, tiene que ir despacio, aunque tú la veas bien y cómoda? Entonces, cuando tú cruces por ahí, ¿cómo tú vas a cruzar? No es que tú no vas a cruzar, porque es obligatorio cruzar por ahí. Lo que pasa es que tú vas a cruzar con precaución necesaria para que al atravesar no te suceda nada malo y terminar bien del otro lado. Cuando la Biblia nos narra y nos explica la situación del mundo espiritual, no es para paralizarnos y para frisarnos y no hagamos nada, no. Es para indicarnos cómo debemos caminar, porque hermano, porque es necesario que eso suceda en nuestra vida espiritual. Y es inevitable. Ya no hay manera de Dios reversar eso porque ya el mundo fue contaminado por la rebelión que ocurrió en el cielo. Pero el plan de Dios sobre la tierra tenía que seguirse ejecutando. Entonces, Dios iba a paralizar todo por eso. No, había que seguirlo. Ahora, ¿cómo seguimos con una situación que es real y que los hijos de Dios van a tener que vivir cuando estén en la tierra? Entonces, la única manera era advirtiéndolo, informándolo y haciéndonos saber a nosotros de esta realidad para que entonces, con el conocimiento de la realidad de la batalla espiritual, usted y yo sepamos y entendamos por qué muchas cosas pasan, que a veces uno dice, como ahora mismo, y por qué este coronavirus, y por qué aquello, hermano. Es que hay un mundo espiritual que opera y que tiene sus influencias y sus accionar y sus consecuencias sobre la humanidad contra los poderes de las tinieblas. Esta es la parte 3 ya de la lección. Esa es nuestra lucha.
verdadera contra los poderes de las tinieblas. El apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Qué significa eso? Bueno, en palabras sencillas, carne y sangre significa persona, gente de verdad reales. El apóstol Pablo dice, aunque cuando nos enfrentamos, con quienes nos enfrentamos en la mayoría de ocasiones son personas reales, la verdadera lucha está un poquito más a donde lo que no se ve. Y él dice que esta combinación que se refiere a la persona, el ser humano, que puede ser el otro, o inclusive nosotros mismos, porque también nosotros mismos a veces nos provocamos daño. Lo que quiere decir con eso, hermano, es que tenemos que tener una visión de ver que hay cosas que ocurren en el mundo espiritual que se desencadenan a través de un ser humano, pero que su origen no nació en ese corazón, sino que fue infiltrado en el corazón de ese ser humano. ¿Por quiénes? Por las huestes de las regiones celestes. Ahí el apóstol Pablo nos aclara que no es contra sangre y carne la lucha, pero no dice, sino contra quiénes son, contra principados y contra potestades. Dos palabras bastante amplias. ¿Qué son principados, hermano? Los principados significan primacía, el poder, la autoridad. Pero la potestad, que viene de otra palabra, denota libertad para actuar. Eso mismo también lo expresa para los ángeles. O sea, la potestades se refiere a todo el universo, hasta qué radio de acción podía tener los seres espirituales para actuar. No están limitados absolutamente. A pesar de que Dios les ha vencido, no los ha limitado a menos de aquellas cosas que puedan ya provocar daños mayores. Pero tú y yo tenemos que saber que hay potestades y que hay principados que están operando. Alguien diría, pero usted dijo el otro día que no era como que un espíritu podía adueñarse de un pueblo. No, lo que me refería era que para eso, hermano, no es que un espíritu se hace propietario. Ellos no pueden apropiarse. Ellos influencian sobre personas para desarrollar actividades delictivas, de maldad, de conflicto, de destrucción, de daño. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entrar y empezar a hacerle una frontera al mundo espiritual de la maldad como iglesia, como cristianos. No podemos desmayar, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de presentarnos ante Dios y poner nuestro corazón bueno y no dejar que la maldad nos domine ni se haga, ¿verdad? Se enseñoree de nosotros bajo ningún concepto. Hermano, tenemos que ser investidos de poder. De este modo, la expresión se refiere a que usted y yo, hermano, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Pero ¿saben qué? Podemos estar firmes. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿quiénes son? El término griego más usado para príncipe es archón, el cual aparece 37 veces en el Nuevo Testamento. Ahora bien, cuando aquí se usa esa palabra, estamos hablando en los versos 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate que todo eso no se refiere a ángeles. Eso se refiere al mundo espiritual dominado por el lado contrario de los ángeles caídos. Lo que quiere decir que ellos tienen un radio de acción bastante grande, hermano. Entonces, aquí la palabra usada para gobernador es la misma que se usó para Belcebú, para los demonios. Lo que quiere decir que ellos tienen capacidad de gobernar en ese mundo, en esa esfera. Pero ¿qué pasa, hermano? La palabra de Dios nos dice claramente que podemos estar firmes. Hay una palabra aquí muy importante y es la palabra cosmocrator, Señor del mundo, y el cual
se usa para referirse a Satanás. Porque por eso la palabra de Dios dice que eres el Dios de este siglo. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre, al fallarle a Dios, le abrió la puerta al mundo espiritual malo para que tomara control. Recuérdense que ya desde el principio Dios se quejó porque el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Ha alimentado esa parte y la ha desarrollado. Pero tú y yo estamos aquí y seguiremos orando y seguiremos predicando y seguiremos anunciando. Entonces tú dirías, pero hermano Adiel, hay esperanza. Sí hay esperanza. Pero Cristo vino a la tierra porque hay esperanza. Dios ha seguido sus planes porque hay esperanza. Y porque Él sabe que un día ellos serán puestos bajo sus pies. Sin embargo, mientras llegue ese día, Dios no nos puede dejar en el aire y sin ningún conocimiento de cómo vamos a enfrentar esta batalla y sin ninguna herramienta de cómo vamos a lograr la victoria, sin darnos estrategia a nosotros para luchar y ser victoriosos. O sea, lo que te quiero decir es que el hecho de tú conocer esta realidad no es para que tú te frises, vuelvo y te repito, es para que tú sepas y actúes correctamente y puedas lograr la vida victoriosa que Dios quiere. Ahora, ¿qué son las regiones celestes? El apóstol añade aún que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Parece que aquí en las regiones celestes se refiere a todo el universo, a todo el globo. Hermano, sí, realmente. Las regiones celestes aparecen en Efesios para designar el cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios y donde los salvos están con Cristo, y donde los ángeles electos por Él habitan, pero también allí habita el mundo espiritual negativo. ¿Cómo pueden estas huestes infernales estar en las regiones celestes? Una explicación convincente es que se trata de la esfera espiritual invisible en oposición al mundo material. Si las huestes espirituales, todo el mundo que no es material, que no es el mundo humano, hecho de piedra, hecho de plantas, hecho de animales, hecho de minerales, es el mundo espiritual, que no es el mundo donde tú y yo vivimos. Sin embargo, es un mundo que tiene una incidencia sobre nosotros. Es lo que Dios ha establecido. Y es para que nos cuidemos y sepamos, hermano. Jesús vivió, hermano, y enfrentó ese mundo espiritual. Jesús tuvo que libertar demonios. Tuvo que orar por gente encadenada, el demonio gadareno. Jesús tuvo él mismo que soportar las dificultades cuando le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Pedro le dice, Maestro, quédate con nosotros. Oiga, esta fue una frase fuerte cuando Cristo le dice, apártate de mí, Satanás, a un discípulo de él. ¿Por qué, hermano? Porque en ese momento, quizás tú y yo no nos hubiésemos dado cuenta, pero Cristo sabía que la opinión que Pedro estaba dando, aunque era buena, no era una opinión que salía de Pedro para consolar a Jesús. Era buscando una forma de que Jesucristo mismo se apenara de ligera, verdad. Yo no debo ir a la cruz, yo debo hacer otra cosa, pero ese no era el plan. Y ahí es donde tenemos que tener bien los ojos espirituales abiertos, hermano. Hay cosas que pueden parecer buenas para ti, para mí, pero no están dentro del plan de Dios. Entonces, por eso es que Satanás trabaja muy fino en diferentes áreas de nuestra vida. En esta lección de hoy lo que nosotros que pretendemos es que tú sepas que sí hay una batalla espiritual que hay que enfrentar y que es una batalla espiritual real. Pero que si tú y yo buscamos toda la armadura de Dios, podemos tener éxito en esa batalla. Problemas a veces en la familia, problemas a veces en nuestro pueblo, problemas a veces de salud. En todas ellas, hermano, vamos a depositarnos y a armarnos de toda la armadura de Dios para poder lograr éxito. La conclusión de esta lección es, el universo es un campo de batalla y en eso no necesitamos enfrentar solo el ataque de otras personas,
sino también las fuerzas espirituales que se oponen a Dios y a su pueblo. Así que vamos a orar para que Dios nos dé la sabiduría, nos ayude a buscar esas armaduras espirituales, nos mantenga alerta. Y ya con el conocimiento que tenemos de que es una batalla real, de que es un mundo real que se desarrolla, vamos como cristianos a tomar todas las medidas pertinentes para que nos mantengamos firmes, para que oremos por aquellos que quizás desconocen esa verdad que ya tú y yo conocemos porque la palabra nos la ha revelado, y para que entendamos que hay un mundo espiritual antagónico buscando ocasión para destruir los planes de Dios en nuestra vida, pero que eso no es para que nos quedemos cruzados de brazos. Estas noticias de esta clase de hoy es para que nos mantengamos firmes, alerta y podamos tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu amado hermano en Cristo Jesús, Adiel Taveras Angomás, que se congrega en la iglesia Centro de Restauración Espiritual Fe y Liberación, que pastorea Miqueas Tavera y Rosa Martes de Tavera. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima lección. Un placer para mí siempre compartir con ustedes y espero que nos podamos seguir viendo en las demás lecciones y en los contactos por los cultos de la iglesia, tanto por WhatsApp como por el Facebook. Dios te bendiga grandemente. Un grato placer para mí compartir la palabra de Dios y poder serte útil. Que Dios nos bendiga a todos. Comparte con tu familia esta lección. Gracias.